hay un camino, verdad y vida. Alto, voy a contarte que Jesús es Salvador. Alto, voy a contarte que Jesús es Salvador, que por mí murió, mi maldad pagó, que me perdonó y me transformó. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Anda, de Cristo cuenta, todo el mundo debe oír. Anda, de Cristo cuenta, todo el mundo debe oír. Que Jesús murió, su maldad pagó, que los salvará y los cambiará. Anda, de Cristo cuenta, todo el mundo debe oír. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. Él te guiará y te cuidará, Él te usará y aún nos salvará. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. Hola niños, espero que esta semana les haya ido súper bien en todo lo que hicieron y espero que ustedes estén súper bien. Antes de entrar al versículo, vamos a escuchar una pequeña historia. Había una vez Panchito que tenía ganas de un dulce, pero él no tenía dinero. Entonces sabía que en la pulpería había mucho dulce. Entonces él dijo, voy a ir a la pulpería. Y entonces Panchito fue a la pulpería. Y en eso Juan, el dueño de la pulpería, lo observa y le dice, Panchito, ¿quieres algo? ¿Te vendo algo? Y él dijo, no, le dijo, solo ando viendo, le dijo. Y entonces Juan luego se fue a atender a otras personas. Y Panchito se quedó ahí, al lado de los dulces. Y Panchito, adivinen, agarró un dulce, niños. Y él no tenía dinero, entonces lo iba a robar. Y entonces después, él se acordó de un versículo que dice, Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, niños, él dijo, yo no le tengo que hacer caso al diablo, yo le tengo que hacer caso a Dios. Entonces él dejó el dulce, niños, lo dejó en el mismo lugar. Entonces esa es la historia que les quería contar y ahora vamos a aprendernos el versículo. Así como Panchito lo tomó y lo puso en práctica, nosotros lo tenemos que poner en práctica. Vamos a irnos al versículo, a la Biblia, niños. En Santiago 4:7, le pueden decir a sus padres que les ayuden. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vamos a volver a leer. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, vamos a explicarlo. Dice someteos pues a Dios, tenemos que someternos a Dios, tenemos que hacerle caso a Dios, tenemos que honrar a Dios y solamente hacerle caso a Él. Luego dice resistid al diablo, tenemos que huir del diablo, tenemos que decirle que no al diablo. Entonces tenemos que decirle que sí a Dios y que decirle que no al diablo, ¿verdad? El diablo es el enemigo de Dios, entonces nosotros por eso tenemos que hacerle caso a Dios, ¿verdad? Y dice y huirá de vosotros. Entonces el diablo, cuando nosotros no le vamos a hacer caso y vamos a decirle que no, él va a irse porque va a decir, aquí no hay nada que hacer. Entonces, niños, ahora vamos a hacer una pequeña dinámica. Vamos a aprendernos el versículo. Entonces vamos a hacerlo con los ojos tapados. Entonces vamos a hacer Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Muy bien, niños. Ahora lo vamos a hacer así. Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer con la mano en la cabeza. Santiago 4:7.
someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Muy bien, niños, espero que este versículo lo puedan poner en práctica esta semana y que puedan estudiarlo y aprenderlo, y así cuando hagan algo malo se acuerden de este versículo, igual que Panchito. Nos vemos, niños. Buenos días, niños, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestra historia bíblica. Saben, estas últimas semanas hemos estado aprendiendo la historia de la vida de Jesús. Aprendimos cuando Jesús nació y luego Jesús era un niño un poco más grande, tal vez como algunos de ustedes que nos están viendo. Y ahora vamos a aprender cuando Jesús creció. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús se convirtió en un adulto? Pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes se aprende versículos de memoria? Probablemente todos, ¿verdad? Se están aprendiendo los versículos de memoria de nuestras clases bíblicas y los felicito por eso. Vamos a aprender en esta historia cómo alguien usó esos versículos que se sabía en su memoria para poder resistir las tentaciones. Así que deben poner mucha atención a la clase del día de hoy. ¿Recuerdan la primera lección que aprendimos cuando estábamos estudiando estas clases? Aprendimos sobre alguien llamado Zacarías y Elizabeth. ¿Se acuerdan que Dios les concedió a ellos tener un hijo? Y ese hijo había nacido y le pusieron como nombre Juan, así como Dios lo había mandado. Ahora Juan había crecido y Dios tenía un propósito muy importante para Juan. ¿Saben? Juan predicaba, él anunciaba la venida del Señor Jesús. Entonces Juan predicaba a las personas diciendo: arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. Juan llamaba a las personas a que se arrepintieran de sus pecados porque Dios iba a juzgar el pecado. Dios amaba a esas personas y quería que recibieran el perdón. Juan llamaba a las personas a arrepentirse de sus pecados. Él les predicaba a todos: arrepiéntanse de sus pecados. ¿Saben, niños? Dios amaba a estas personas, por eso enviaba a Juan para que les predicara sobre el arrepentimiento. Y Dios te ama a ti también. Dios quiere que tú te arrepientas. ¿Y de qué tienes que arrepentirte? Pues del pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Eso significa que tú y yo y todas las personas en esta tierra hemos pecado. Solamente Jesús nunca pecó. Y por eso es que tú debes arrepentirte de tus pecados. Debes pedir a Dios perdón por todos tus pecados. Y sabes, nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados porque Jesús, un día, un poco después de esta historia que estamos aprendiendo, Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados y por mis pecados. Y la Biblia dice que todos aquellos que creen en su corazón que Jesús es el Señor, que Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día, seremos salvos. Hoy es el día en el que tú puedes creer en Jesús como el único Señor y Salvador de tu vida. Debes arrepentirte de tus pecados. Si aún no eres hijo de Dios, hoy puedes pedir a Dios perdón por tus pecados y puedes pedirle que entre en tu corazón y que sea el Señor de tu vida. ¿Saben, niños? Juan no era un hombre rico, muy importante para algunas personas. Él se vestía de manera sencilla y comía comida sencilla. Él no se daba grandes lujos. Pero Juan sí tenía un mensaje muy importante, y es que él estaba preparando el camino para cuando el Señor Jesús viniera. Así que él predicaba a las personas día tras día: arrepiéntanse de sus pecados. Y saben, muchas personas lo escuchaban y creían en ese mensaje. Así que comenzaban a seguir a Juan, lo seguían, escuchaban sus enseñanzas, y también cuando ellos se arrepentían, estas personas se bautizaban. Ellos se bautizaban. Juan bautizaba a muchas personas en un río. Y saben, cada vez que estas personas se bautizaban, estaban demostrando que habían creído el mensaje del arrepentimiento que Juan les estaba predicando. Y también mostraba que estas personas se habían arrepentido realmente y que querían seguir al Señor. Como Juan bautizaba a las personas que se arrepentían, entonces por eso era llamado Juan el Bautista. Pero saben, había unas personas que no creían para nada en el mensaje de Juan el Bautista, y esos eran los fariseos y los saduceos. Ellos no creían lo que Juan estaba predicando, pero Juan no se detenía y continuaba predicando acerca del Salvador prometido. Muchas personas pensaban que Él era el Salvador que Dios había prometido, pero Él les decía: no soy yo.
sino uno que viene detrás de mí. Yo ni siquiera soy digno de amarrar la cuerda de sus sandalias, porque él sabía que él no era importante, que el que era importante era Jesús, y él estaba anunciando que Jesús vendría. Y saben, un día cuando menos lo esperaban, Jesús se apareció entre la multitud de las personas que estaban ese día con Juan el Bautista. Un día mientras Juan predicaba y bautizaba, Jesús se juntó con la multitud. Juan lo vio y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús era de quien Juan estaba predicando todo este tiempo. Jesús le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara. Juan no quería hacerlo, pues sabía que él no era digno de bautizarlo. Pero Jesús quería obedecer a Dios y dejar un gran ejemplo a todos los cristianos. Así que le pidió que lo bautizara ese día. Al salir Jesús del agua, luego de ser bautizado, algo maravilloso sucedió. Mira lo que dice la Biblia. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Dios el Padre habló desde el cielo. Dios el Espíritu Santo apareció en forma de una paloma, y Dios el Hijo estaba siendo bautizado en la tierra. ¡Qué maravilloso esto, niños! Después de esto, Jesús fue guiado por Dios el Espíritu Santo para ir al desierto por un tiempo. Vivió ahí entre los animales por 40 días y 40 noches. Todo ese tiempo Jesús ayunó, eso significa que no comía ni bebía nada, y oraba a Dios el Padre. ¿Puedes imaginar cómo te sentirías sin comer nada todo ese tiempo? Al final de los 40 días Jesús tenía mucha hambre. ¿Se imaginan cómo debe sentirse el estómago de vacío después de 40 días y 40 noches de no comer nada? Pues Jesús tenía hambre y de pronto apareció Satanás, el diablo, que es el adversario, el enemigo de Dios, pero no tiene el poder que tiene Dios. Pero Satanás se acercó y empezó a tratar de tentar a Jesús. Miren lo que dice la Biblia. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Niños, ¿ustedes creen que Jesús tenía el poder para convertir esas piedras que estaban en el desierto en pan? ¡Claro que sí! Jesús tenía el poder para hacerlo y mucho poder para hacer muchas otras cosas más y poder alimentarse. Pero Jesús quería cumplir la voluntad de Dios el Padre. Quería obedecer a Dios, así que no iba a hacerle caso a Satanás. ¿Quieren saber cómo respondió Jesús? Miren lo que dice el siguiente versículo. Él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Miren qué maravilloso, niños. Jesús le respondió con un versículo que se sabía, que está en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios. Él le dijo: «No solo de pan vivirá el hombre». Así que Jesús pudo soportar esa tentación que Satanás le puso en ese momento. Satanás volvió a intentar tentar a Jesús y esta vez usaría la palabra de Dios para hacerle caer en una trampa. Mira lo que dice la Biblia. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra». Jesús le dijo: «Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios». ¿Saben, niños? Satanás intentó tentar a Jesús una vez más. Le dijo que si se postraba ante él y lo adoraba, le iba a entregar todos los reinos de este mundo. Pero ¿cómo creen que respondió Jesús? Pues Jesús lo resistió y le contestó otra vez con la palabra de Dios y le dijo que no lo iba a hacer porque iba a adorar solamente a Dios. Así fue como Jesús venció a Satanás, resistió la tentación que Satanás le estaba dando. Y sabes, si tú eres hijo de Dios, tú también puedes resistir las tentaciones que Satanás trae a tu vida recordando la palabra de Dios y orando a Dios también.
Inmediatamente los ángeles llegaron para servir a Jesús. No importa lo que Satanás decía, Dios estaba cuidando a su hijo. Dios envió a los ángeles para suplir las necesidades de Jesús. Jesús había pasado por un tiempo difícil, pero había resistido a Satanás por el poder de la palabra de Dios. Tú también puedes vencer las tentaciones si recuerdas la palabra de Dios. ¿Qué te parece si recordamos nuestro versículo de memoria que está en Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hasta la próxima, niños. No se pierdan la próxima clase de escuela bíblica. ¡Adiós!